El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, un tema de mucha actualidad y muy poco abordado: el conflicto Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. Importante analizarlo desde la esfera geopolítica, geoestratégica. Y para ello nos acompaña el coronel en la situación honrosa de retiro, José Antonio Castillo, quien es un analista de la geopolítica y, por supuesto, en su calidad de coronel en situación de retiro, tiene mucha formación en estas disciplinas importantes para que nos ayude a comprender cuáles son aquellas posibles implicaciones para nuestra zona en América Central y específicamente para nuestro país, El Salvador. Coronel, qué bueno reencontrarnos. Me alegro mucho de saludarlo, de ver que disfruta de buena salud, que siempre está activo con grandes proyectos para el país, y para mí es un gran gusto reencontrarnos en el set. No, gracias Ricardo, un saludo recíproco y también un saludo a toda la audiencia que está pendiente de esta entrevista, y esperamos estar a la altura de poder aportar desde nuestros pocos conocimientos lo que está pasando en la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania. Coronel, ¿cómo va su desarrollo de vida profesional luego de el esfuerzo que desarrolló como ciudadano, como patriota, tratando de lograr un escaño en la Asamblea Legislativa? Muchos pensaron que se retiraba de la vida pública, del análisis, siempre está inquieto, siempre está tratando de servir al país y de generar proyectos de bendición a la sociedad salvadoreña. Sí, Ricardo, este año hemos tratado de tener una incidencia mucho menor de la que hemos tenido el año anterior. Creo de que en la medida de lo posible que podamos dar nuestros aportes de conocimiento para la sociedad, lo vamos a continuar haciendo. Y si bien es cierto que no logramos el objetivo que buscábamos de llegar a la Asamblea Legislativa, eso no quiere decir que no podamos continuar sirviendo a la patria como un ente asesor o aportando nuestros conocimientos de diferentes aristas en aquello que se nos solicite. Algunos conocedores de estos temas de las elecciones, de la parte electoral de los partidos políticos, dicen que después del abrazo del 31 arrancó la campaña para el 24. José Antonio Castillo está todavía con ese deseo de servir desde el órgano legislativo, de buscar una nueva oportunidad para llegar a buscar un escaño legislativo, o esa parte está cerrada por el momento. Bueno, yo considero de que habiendo hecho un análisis de cómo concluye esta etapa en la cual no logramos ese objetivo, creo que he hecho una valoración en el sentido de que no voy a continuar buscando un escaño más en la Asamblea Legislativa. Vamos a estar quizá aportando desde atrás, pero en lo que respecta a tratar de buscar nuevamente un escaño en la Asamblea Legislativa, por el momento hemos tomado la decisión de no continuar haciéndolo. Eso no quiere decir de que no podamos participar posteriormente en otros cargos de elección popular que tengan que ver siempre para beneficio de lo que nosotros consideramos apropiado para nuestro país. Es oportuno también de que todo el bagaje de conocimientos que hemos adquirido, no solo a lo largo de 30 años de servicio en la carrera militar en nuestra Fuerza Armada, sino que también en el conocimiento que tuvimos como asesor dentro de la Asamblea Legislativa. Esto nos viene a dar un plus y a incrementar nuestro conocimiento, que también posteriormente
podemos darlos para servicio de la sociedad. En este momento en el Tribunal Supremo Electoral se analizan alrededor de 7 a 10 solicitudes para nuevas inscripciones de partidos políticos. ¿Cree usted que el espectro político da para tanta bandera nueva que pueda buscar una competencia no solo en la Asamblea Legislativa, sino consejos municipales y la presidencial, que es la del 2024? Yo creo que muy posiblemente de las 10 solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos que se encuentran en el Tribunal Supremo Electoral, no todas van a poder lograr concretizar el objetivo de ser inscritos como partidos políticos. Esto en razón de no solamente porque se están repitiendo las firmas muy probablemente de los ciudadanos que también son los mismos los que van a estar firmando por uno o por otra opción política, sino también porque el espectro político no da para más de conformidad a lo que ya se tiene, y esto muy probablemente ajeno también a que se puedan dar algún tipo de expresiones de poder político que puedan ir algunos en sintonía con la idea política del gobierno de la República y otros como oposición al gobierno también. Coronel, ¿cuál es su valoración también sobre el voto en el exterior, que se supone será un agregado para las elecciones del 2024, y que muchos de estos partidos políticos puedan estar dentro de su proyección estratégica apelando al voto sentimental, al voto de nuestros hermanos en el exterior? ¿Cree usted que realmente pueda significar un giro en la obtención del documento único de identidad y poder emitir el sufragio? Bueno, que siempre hemos manifestado que la diáspora salvadoreña juega un papel muy importante en nuestro país. Primeramente porque ellos constituyen la mitad de la base de la economía salvadoreña, en el sentido que aportan alrededor de cerca de los 7.000 millones de dólares, entran vía remesa, y esto de producto de los envíos de nuestros compatriotas en el exterior. Segundo, porque la influencia de ellos en el ordenamiento de ideas que tengan que ver con el apoyo a determinadas expresiones de poder político puede balancear o desbalancear hacia dónde camina el poder en el 2024. Ello demanda que también el Tribunal Supremo Electoral esté a la altura de la serie de medidas que tiene que implementar en relación para poder verificar el voto electrónico o la forma de cómo se va a votar en las elecciones del 2024 para nuestros compatriotas que residen en el exterior. Esto prácticamente va a tener que ver con que se den toda la garantía de que exista transparencia en ese voto, y creo que también que van a existir muchas instituciones también que observan los procesos electorales en nuestro país, Naciones Unidas, la OEA, grupos de observadores independientes que probablemente se inscriban para poder verificar de qué forma se va a votar, cuáles van a ser los mecanismos que le pongan un cerrojo o una llave de manera tal que la transparencia del voto no sea cuestionada y eso pueda determinar la legitimidad o la legalidad de las elecciones del 2024. Importantes sus valoraciones, porque es un hombre de mucha experiencia que ha tratado también de explorar toda la diversidad de la situación política electoral en nuestro país. Coronel, ¿cómo surge este conflicto entre Rusia y Ucrania? Creo que es importante que nosotros como sociedad salvadoreña, y es uno de los objetivos de este programa, llevar voces que nos permitan orientar, educarnos, formarnos, para que cada uno de los televidentes y cibernautas se forme su propia opinión. Pero, ¿cuál es el origen de este conflicto? Porque no es del 2022. Bueno, decir inicialmente de que Ucrania representa para Rusia prácticamente una parte muy importante de su seguridad interior, y que se ha demostrado tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial que cualquier país de Europa del Este que haya intentado atacar a Rusia
ha tenido que recorrer primero los 1.600 kilómetros que dividen a la capital de Moscú, y esto pasa por todo el trayecto de lo que es la República de Ucrania. Vale decir, si un ejército pretende ingresar y llegar hasta la frontera y alcanzar lo que es la capital de Moscú, tiene que atravesar Kiev, que es la capital de Ucrania. Pero no solamente esto, sino que también hay lazos de origen histórico y político que unen a la gran madre patria rusa de los zares y a las repúblicas eslovacas que se formaron un poco más al oeste de Rusia, para poder determinar que principalmente esa afinidad de tipo cultural, porque los primeros pueblos rusos, la palabra Rusia viene de Ros, y los pueblos Ros se crearon y se consolidaron en todo lo que tiene que ver la región de Kiev, en la región de Sebastopol y en la región de la península de Crimea. Entonces, cuando nosotros vemos que Rusia apela a que ese sentimiento de ser ciudades hermanas o países hermanos, o que tienen un común lazo de hermandad que los une, no solamente porque la geopolítica de Rusia, en tanto que el pensamiento político de Vladimir Putin intenta consolidarse y pasar a la historia como el hombre que recuperó a Ucrania y nuevamente la reunió con Rusia, sino porque también, al hablar de esa posición defensiva que significa para Rusia tener a Ucrania, el componente geopolítico, el factor económico de que todo el gaseoducto que va de Rusia para Europa atraviesa Ucrania, y que tiene que pagar un peaje por ello. Entonces creo de que todo esto viene a generar unas condiciones tal que se incrementaron a partir del año 2014, cuando tenemos la anexión de este sector de Crimea por parte de Rusia, cuando tenemos la dimisión del presidente de Ucrania de línea prosoviética, y cuando toda esta sensación de que estábamos viendo de que se estaba acercando cada vez más Ucrania a Europa, pero no específicamente a Europa como tal, sino a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN. Entonces, cuando la Unión Soviética advierte que cada vez más países están yendo en esa línea, porque ya anteriormente habíamos tenido que se había anexado a la OTAN países a partir de 1997, tenemos a Estonia, a Letonia, a Lituania, a Polonia, a la República Checa, a Eslovaquia, está Hungría también, Rumania, Eslovaquia, Croacia, Montenegro, Albania y Macedonia, más Bulgaria. Cuando todos estos países, y vemos un componente muy particular, muchos de estos países que se anexionaron a la OTAN son países que habían sido pisoteados bajo el tanque de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en el periodo en el cual la URSS se expande hacia Europa y comienza a invadir Polonia, a invadir Hungría, a invadir Checoslovaquia, y que todo esto comienza a crear un sentimiento antirruso que posteriormente, al darse en 1991 la caída del muro de Berlín, y con ello también se supone la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el primer país que es el que tiene prácticamente la manija de cómo se van a desintegrar los demás países es Ucrania. Y es por eso que cuando nosotros vemos entonces que Rusia está interesada en que la OTAN no se acerque más a sus fronteras, porque estamos hablando de que en un momento determinado estaría quedando Rusia a 400 kilómetros del empleo de misiles balísticos contra Rusia. Entonces creo yo de que Rusia está considerando esto como un factor muy determinante para su seguridad nacional, y es por esta razón que en Rusia hacen una comparación, un paralelo entre la crisis de los misiles de 1962 en Cuba, en el cual Rusia había colocado misiles en Cuba, y que Estados Unidos los denunció posteriormente, que lleva a esa crisis, a una situación tal en la cual
Rusia hoy siente que le pueden colocar misiles a una distancia tan cercana que pone en peligro su seguridad nacional. Coronel, cuando uno se ubica en el contexto geográfico, en las fronteras, en los límites entre Ucrania y Rusia, no se puede observar que la dimensión geográfica de Ucrania pueda afectar a Rusia en un nivel que represente una amenaza. Pero, ¿cuál cree usted que sea el factor que el señor Putin está visualizando adicional a esta situación estratégica que podría ser con los misiles? ¿Qué otra implicación considera usted que puede estar tratando de explotar Rusia? Mira, cuando se ve la frontera y cuando vemos el mapa de Ucrania en relación a la proyección que tiene con la frontera con Rusia, entonces sí podemos ver que tiene una situación geoestratégica de primer orden. Y esto es lo que ha analizado Rusia. Una Ucrania, no solamente como parte de la OTAN, sino además anti-rusa, esto le puede poner a que la frontera se le acerca a Rusia a 400 kilómetros y que desde esa distancia Rusia no va a tener capacidad como para poder reaccionar de una forma oportuna ante cualquier ataque con misiles balísticos nucleares de cualquier naturaleza que se tenga. Entonces, esto lo lleva a que tenga que valorar recuperar esta porción de terreno de Ucrania, y es por esa razón que Rusia moviliza alrededor de 100.000 efectivos militares a la frontera, y esto pone en alerta a los Estados Unidos, quien le ordena a todos los ciudadanos en Ucrania que tengan que salir del país, y pone en una situación de máxima alerta como no la había vivido el mundo desde el fin de la Guerra Fría. Además, agregado a esto, tenemos que ver también que junto a la parte que tiene que ver con Ucrania, y como parte de Ucrania, que era el sector de la península de Crimea, donde se ubica el puerto de Sebastopol, ahí está también emplazada una de las flotas de la naval rusa más importante para su defensa. Entonces, cuando sí analizamos bajo todo ese contexto, qué es lo que significa para la seguridad de la Rusia, entonces sí creemos de que tiene que analizar muy bien, pero también vemos muy decidido a Occidente, a los Estados Unidos y a los demás países de la OTAN, a evitar que Rusia continúe expandiendo sus fronteras y tomándose otro país. Ya el hecho de que Rusia haya tomado Georgia y que en razón de ello hayan resultado dos provincias rebeldes, Osetia del Sur es una de ellas, que recientemente tuvimos la visita del primer ministro de Iad Haxia visitando El Salvador, viendo también la situación geopolítica que se les plantea a ellos. Entonces, cuando tú ves el componente militar, el componente económico y el componente geoestratégico, entonces sí creo de que además de ello, Vladimir Putin plantea que parte de su legado como persona, el legado personal de Vladimir Putin es anexionar a Ucrania para volver a constituir lo que fue la gran madre patria rusa. Entonces sí vemos que estamos a la puerta de una situación que pone en vilo la paz y la seguridad mundial, y esto es precisamente algo que merece la pena poder abordarlo. Muchas gracias, coronel José Antonio Castillo, por todas estas valoraciones, esta enseñanza, este repaso histórico también, geopolítico, geoestratégico de lo que es en este momento este conflicto Rusia-Ucrania. Al regresar, conoceremos más información para la toma de decisiones y para comprender cuáles son los alcances de este conflicto hacia nuestra América Central y particularmente El Salvador. Regresamos.
Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía esta noche haciendo una revisión de lo que significa el conflicto Rusia-Ucrania, tratando de comprender sus implicaciones, sus orígenes, sus causas y cuáles son los posibles escenarios. Para ello me acompaña el coronel en situación de retiro, José Antonio Castillo. Coronel, ¿considera usted que realmente Ucrania tiene el poderío y la capacidad para resistir todo lo que tiene proyectado y todo el poder militar estratégico de Rusia? No, definitivamente que Ucrania no tiene la capacidad como para poder enfrentar militarmente a Rusia. Si tuviese que hacerse un balance de poder, veríamos que prácticamente Ucrania queda en una desventaja muy grande como para poder soportar el esfuerzo bélico que significa una guerra. Esto, lo que Ucrania está valorando es el momento político que le ha brindado Europa, en tanto que Europa también se ve como recepcionaria de mucho de la economía que se produce tanto en Ucrania y de la que también se da en la Unión Soviética. Uno de los que perdería en caso de que se llegue a dar un conflicto sería la Europa misma, porque mucho del gasoducto, del gas natural que depende Europa para calentarse, para su consumo, también pasa por Ucrania, pero viene de la Unión Soviética. Entonces sí creo de que si lo vemos desde la perspectiva de que un enfrentamiento militar, Ucrania no tiene la capacidad como para poder enfrentar a Rusia, pero sí tiene la capacidad geopolítica como para crear una coyuntura que le permita de una vez por todas independizarse de una forma total que no tenga la amenaza soviética, evitar sanciones de la Unión Soviética como la que le impuso en el año 2014 cuando Rusia le prohíbe a Ucrania que busque anexionarse a la OTAN, y luego también la razón que desvinculando el territorio de la península de Crimea con el puerto más estratégico que está ubicado en ese lugar de Sebastopol, esto también, le permite a Ucrania poder reorganizar su territorio, poder establecer su línea de defensa y poder decidir con quién se adhiere, o se adhiere a los lazos eslovacos y rusos que le dieron nacimiento a ese territorio que se llamaba Ros y que posteriormente fue generando el gentilicio Rusia, o se adhiere pues a la Unión Europea y a la OTAN, con lo que ello significa incrementar el poder militar, sabiendo que va a tener también a un adversario de primer orden en su frontera inmediata del este, y que esto le significaría en cualquier momento una situación de carácter bélico. Sin embargo, creo de que estos son los momentos en los cuales tanto el presidente de Rusia como los líderes de la OTAN, Estados Unidos y Europa están analizando las implicaciones políticas y económicas que puede tener ir a un conflicto en esa región, y no solamente esto, porque también nos puede arrastrar a un conflicto mundial. Recordemos de que, si bien es cierto, la geopolítica de China ha determinado que no se va a meter en conflictos militares hasta el año 2050, mientras crece de forma económica y militar, esto también no quiere decir que en un momento determinado China pueda haber considerado como una amenaza también a su seguridad nacional y pueda intervenir. Todo esto es el escenario geopolítico de estos primeros meses del año, en los cuales prácticamente se le está dando seguimiento o continuidad a lo que inició en el año 2014, cuando se dio la invasión de Rusia a lo que es el sector de Crimea, y posteriormente la toma del territorio de Crimea y la anexión también del puerto de Sebastopol. ¿Cuáles son esas implicaciones que ya se comienzan a hacer sentir en nuestro continente, en Centroamérica y particularmente en El Salvador, principalmente con el incremento de los precios a los hidrocarburos? ¿Qué otras implicaciones visualiza usted en este conflicto? Bueno, cuando nosotros vemos las implicaciones políticas, la influencia geopolítica de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en el continente americano,
no es nueva. Muchos de los movimientos marxistas que se dieron en los años 60, 70 y 80 fueron alimentados por el influjo del pensamiento político de la ex antigua URSS, y que trajo como resultado que dirigentes salvadoreños tuviesen que visitar precisamente a la Unión Soviética y que se reunieran allá para alimentar con armas al movimiento insurgente salvadoreño. Pero más allá de eso también vemos de que la situación económica para Latinoamérica se vuelve compleja, en tanto de que hemos visto cómo se está disparando el precio del petróleo y que esto incide en la canasta básica y en la economía familiar. Todo esto es parte de las implicaciones geopolíticas que son en razón de todo el tensionamiento que se está provocando en ese sector, y además de otras situaciones de distinta orden mundial que vienen a afectar nuestra economía, pero que también a la larga cualquier situación de conflicto militar que llegue a darse también en el sector de Asia, específicamente entre Rusia, entre Ucrania y la intervención de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, todo esto también va a tener incidencia sobre nuestro país. Recordemos que la OTAN es la expresión militar que surge ante el Pacto de Varsovia, un Pacto de Varsovia que tenía como objetivo buscar expandirse hasta Europa, y lo hicieron por la vía militar con los tanques cuando entraron a Checoslovaquia, cuando entraron a Polonia, cuando invadieron Bulgaria y cuando hacen sentir ese peso militar del poderío ruso en Hungría también. Entonces, cuando vemos que la URSS se estaba expandiendo y que esto da lugar posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, también a la Guerra Fría, surge también la OTAN, y todo esto es parte del componente geopolítico mundial que hoy, en una economía globalizada y en la cual todos dependemos de todos, puede generar un disturbio en las economías locales que puede afectar aún más las ya golpeadas economías de Latinoamérica y en particular en El Salvador. La salida, la solución a este conflicto entre Rusia y Ucrania ya no tiene retorno para la vía diplomática, para el diálogo, para el entendimiento, sino que es una salida militar únicamente. No, creo que precisamente los esfuerzos políticos diplomáticos es cuando ahora comienzan a tener mayor fuerza y vigencia. Es acá donde tiene que intervenir también Naciones Unidas, y no obstante, tanto Estados Unidos y Rusia forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También es de valorar que en un momento determinado tienen y deben hacer las valoraciones de los costos políticos, económicos para la vida de sus pueblos, que significaría entrar en una dinámica de una guerra. Los costos que significa para la Unión Soviética son muy grandes, porque la Unión Soviética no tiene una economía tan superior o mejor que la economía que puede tener Occidente, y porque esto también le sobrevendría a los Estados Unidos un alivio en este momento en que necesita, como una potencia mundial, reposicionarse para poder estar a la altura de los desafíos que replantea la disputa del poder geopolítico como una expresión nacional del poder que le está significando tanto China como Rusia, y que ante esto es que Estados Unidos también va a tener que hacer uso de todo su poder nacional que tiene, no solamente militar, sino también las sanciones que con las cuales puede amenazar, y que puede esto originar a que se den pláticas, negociaciones que puedan terminar en una salida diplomática a esta crisis que todavía se está gestando. Coronel Castillo, una de las situaciones también que quiero que nos brinde una orientación a todos los televidentes y cibernautas es su opinión sobre la situación del Golfo de Fonseca, ya que hay un momento que parece ser de que nosotros como El Salvador siempre estamos a la espera qué sucede, y mientras Honduras mantiene toda una serie de baterías diplomáticas, invirtiendo muchos recursos
en despachos internacionales, firmas de reconocida trayectoria para hacer todos estos acercamientos políticos en el contexto diplomático internacional. Y por otra parte, recordar que previo a la salida del expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras, firmó un acuerdo con Nicaragua en el cual existían posibles implicaciones para la zona del Golfo de Fonseca. Ahora tenemos una mujer al frente de Honduras que ha llegado, en este momento desconocemos cuál puede ser su estrategia y su política internacional. ¿Cuál es su valoración de acuerdo a los estudios, a la investigación que usted ha desarrollado por muchos años de la zona del Golfo? Mire, la zona del Golfo de Fonseca, que cuando nosotros vemos inicialmente, el Golfo de Fonseca le pertenece a Guatemala, y siendo Guatemala donde estaba el poder político de Centroamérica, a través de la Capitanía General, precisamente la frontera de Guatemala con Nicaragua llegaba hasta donde termina el Golfo de Fonseca. Pero posterior a que se da la independencia y cuando las repúblicas logran convertirse en Estado-nación, entonces estas provincias de Centroamérica se convierten en Estado, y ahora a partir de ese momento el Golfo de Fonseca se convierte en una bahía histórica con carácter de mar cerrado, en el cual los estados ribereños tienen su demarcación y su delimitación todavía en proceso. ¿Por qué esto? Porque a lo largo de la historia hemos visto cómo, no obstante todos los intentos de demarcar y delimitar tanto la frontera terrestre como las fronteras marítimas, que tienen que ver con los espacios marítimos y que tiene que ver con las aguas interiores en el Golfo de Fonseca, esto tenemos un antecedente muy importante, que es, por ejemplo, cuando el Estado de El Salvador y Honduras trataron de delimitar la frontera en el Golfo de Fonseca a través del Tratado Cruz-Letona. Esto, si bien es cierto que permitió establecer una línea de demarcación fronteriza que recorría desde el Golfo de Fonseca hasta pasando la frontera terrestre entre Honduras y El Salvador hasta alcanzar el trifinio entre la frontera de Guatemala, Honduras y El Salvador, y al final esto fue invalidado por el Congreso de Honduras, y esto dio al final al traste de que ese famoso hecho de tratar de por primera vez ponernos de acuerdo y delimitar cuál es la línea fronteriza en el Golfo de Fonseca fuese una realidad. Además de ello, tenemos una situación también de carácter histórico. Nicaragua tenemos que también intentó a través del Tratado Bryan Chamorro decidir de forma particular en el Golfo de Fonseca, estableciendo el Tratado Bryan Chamorro, que entre otras cosas establecía establecer un canal interoceánico entre Nicaragua, Costa Rica, atravesando el río San Juan y los lagos de Managua y Nicaragua. Además de ello, Nicaragua le estaba cediendo al gobierno de los Estados Unidos las Islas Maíz, y una parte bien importante que tenemos que recordar, y es la tercera del Tratado Bryan Chamorro, es que Nicaragua le estaba cediendo a los Estados Unidos que pudiese implementar una base militar naval en el Golfo de Fonseca. Esto sin el aval ni de Honduras, ni de Nicaragua, ni de Costa Rica. Esto dio como resultado que El Salvador objetara y llevara ante la instancia jurídica centroamericana, la Corte de Justicia Centroamericana, el Tratado Bryan Chamorro, y que ganara el caso junto con Costa Rica. Ganaron Costa Rica por su parte porque también tenía el tema de limítrofe del río San Juan, y esto dio como resultado que, si bien es cierto, Nicaragua dijo desconocer a la Corte Centroamericana de Justicia en el resultado que dio de esa denuncia de carácter internacional, también al final tuvo que echar para atrás. Luego tenemos todo un proceso de demarcación de la frontera terrestre entre Honduras y El Salvador, que comienza a través de las conferencias del Paso de El Mono, la conferencia de Concepción de Oriente y demás. Son cerca de 9 conferencias que se dan
hasta llegar a la situación del conflicto, guerra de legítima defensa con Honduras en 1969, que da como resultado que se rompan las relaciones diplomáticas de Honduras y El Salvador, y además de ello, también se suspenda el tránsito de El Salvador para Costa Rica, para Panamá y para Nicaragua, porque Honduras cerró su frontera en el Amatillo. Todo esto, lo que estamos viendo es problemas que tienen que ver desde la independencia, porque no quedaron a través de los títulos reales ni las cédulas reales de España delimitado ni demarcado cada uno de los sectores límites fronterizos para cada uno de los estados centroamericanos, y ahora nosotros tenemos que, aunado a ello, tenemos una situación más que se nos convierte a nosotros en desventaja. En el pasado, El Salvador tuvo muy buena relación con Nicaragua, aún con gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. En El Salvador se dio una relación, en tanto que Nicaragua apoyaba a El Salvador para defenderlo de la política expansionista de Honduras en el Golfo de Fonseca. Hoy, como tú lo mencionaste, hemos tenido ya un acercamiento entre el anterior presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el cual establecieron una línea de demarcación para Nicaragua y para Honduras, dejando fuera a El Salvador, lo cual, de conformidad a la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana, no tiene ningún efecto, en tanto que mientras no se pongan de acuerdo los tres países, ninguna resolución que adopten de forma unilateral o bilateral va a tener, como se llama, legitimidad. Ahora bien, lo que sí es una desventaja para nuestro país es que un aliado que teníamos anteriormente, que era Nicaragua, ahora está enviando una nota de protesta porque está demandando que se está navegando en territorio de Nicaragua de acuerdo a lo que ellos consideran que es su territorio. Esto creo de que viene a marcar un antes y un después, y además de esto tenemos la llegada de un gobierno de izquierda en Honduras, donde probablemente vamos a ver más adelante qué implicaciones pueda tener en relación a la cercanía que puede tener con el gobernante de Nicaragua. Sin duda, importante esta ilustración, las valoraciones del coronel Castillo en relación a la situación de la zona del Golfo de Fonseca, y que nunca se ha podido lograr ese entendimiento, esa coordinación, la vía diplomática, estrechar esos lazos de hermandad para administrar y hacer producir en todo sentido la zona estratégica del Golfo de Fonseca. Al regresar conoceremos cuál es el análisis del coronel Castillo en relación a la llegada al órgano ejecutivo de la República de Honduras de Xiomara Castro. Regresamos. Hablar del Golfo de Fonseca es hablar de una riqueza. El Golfo de Fonseca no solo debe de servirnos para esas lindas fotografías que se toman de altura. El Golfo de Fonseca es una gran oportunidad, no solo para El Salvador, sino para Honduras y Nicaragua. Esperemos que realmente se valore y se pueda potenciar todos los beneficios que nosotros como salvadoreños también podemos asimilar y hacer que se desarrolle la zona. Coronel, dentro de la zona estratégica del Golfo de Fonseca se encuentra también el tema de la isla Conejo, que ya nadie quiere hablar, que al parecer la damos por perdida, y como Estado salvadoreño, al menos la información que recibimos los ciudadanos es prácticamente que no hay ninguna acción a ningún nivel por tratar de continuar los esfuerzos, tanto por el Golfo como por la isla Conejo. Usted fue, durante su vida de servicio militar y posterior a su retiro de la gloriosa Fuerza Armada, ha desarrollado diferentes investigaciones, estudios de lo que fue la historia de la isla Conejo.
¿Qué es lo último que usted conoce de la isla que pueda compartirnos? Bueno, precisamente antes de retirarme de la institución armada, yo formé parte del grupo asesor del Ministerio de la Defensa Nacional, que tuvo como misión establecer un grupo de trabajo en Oriente, que se fue llamado precisamente el Grupo Oriente, para recabar pruebas de carácter histórica, científicas, en todo el Golfo de Fonseca, que tenía como objetivo probar que la isla Conejo era de El Salvador. Esta cantidad de pruebas que fueron presentadas en documentación que fue entregada a Cancillería por el Ministerio de la Defensa Nacional y que están durmiendo todavía hasta esta fecha el sueño de los justos, contiene toda la documentación que demuestra que la isla Conejo es 100% salvadoreña, porque existen pruebas de carácter científico que nosotros encontramos, que pudimos verificar su existencia, que fueron plantadas incluso allá por 1940 y que fueron encontradas isla por isla. Tuvimos que estar un año viviendo en el Golfo de Fonseca de forma permanente, accediendo a todas las islas y verificando, ¿cómo se llama?, el que estas pruebas existieran. Todo esto, además de las pruebas documentales, históricas, científicas, que fueron entregadas a Cancillería, demuestran que la isla Conejo es de El Salvador y que Honduras la tiene tomada de una forma ilegítima, como hace más de 100 años tomó Isla del Tigre, hasta que Isla del Tigre terminó convirtiéndose en una isla de Honduras. Vemos que muy probablemente es muy poco lo que se puede hacer, en tanto de que los esfuerzos diplomáticos parecen empantanados o inactivos completamente. Cancillería del anterior gobierno hizo un esfuerzo nulo, completamente negativo, ninguna acción que tuviera que ver con el tema de Isla Conejo. Tampoco en este gobierno vemos que se tome en consideración qué se va a hacer por ese tema, pero sí quiero decirle de que el Golfo de Fonseca, como tal, y todas las islas que tiene El Salvador en el Golfo, tienen un potencial turístico que podría generar a la economía salvadoreña miles de millones de dólares, de poder implementarse un polo de desarrollo económico turístico en ese lugar. Y tanto que admiramos nosotros Cancún, y nosotros tenemos un espacio que nos puede brindar tanta riqueza, tanta oportunidad para poder desarrollar esa región. Sí, es verdad. El Golfo de Fonseca tiene una belleza extraordinaria que cuando uno se adentra y comienza a visitar isla por isla, Zacatillo, comienza a ver todo lo que tiene y las proximidades que tiene, no solo por la navegación, sino por el encanto que tiene también el Golfo como tal. Tiene una riqueza histórica muy importante que hay que mencionarla, y que eso es lo que le puede permitir a El Salvador dar un salto en el desarrollo en su economía. Es importante que se hagan todas las acciones pertinentes para poder retomar el tema del Golfo de Fonseca. Yo valoro como muy importante que no a la primera declaración de Nicaragua de que se estaba haciendo una protesta enérgica en contra del Estado salvadoreño, el gobierno de El Salvador haya respondido también de forma inmediata, haciéndole ver a Nicaragua que rechaza también esa protesta, y que lo hace sobre la base de que existen coordenadas náuticas que determinan los límites que tiene nuestro país en el Golfo de Fonseca. Por eso es importante de que estos temas, y agradezco, Ricardo, que hayas tenido la deferencia de invitarme y poder abordar estos temas que son muy importantes para nuestro país, y poder recalcar de que la isla Conejo es de El Salvador, sigue siendo El Salvador, y que hay que luchar por hacer volver que esta isla sea, por muy pequeña que sea, lo que representa para nuestro país es muy grande. No solamente eso, sino también más adelante continuar y estar preparado para hacer frente a la continuidad de lo que es la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 1992, y continuar con el tema de la demarcación y de la limitación de los espacios marítimos y terrestres que están pendientes, porque esto es prácticamente algo que le puede venir a dar
solución a las disputas fronterizas de Centroamérica, precisamente con nuestro país. Yo espero, coronel, que esa documentación que este equipo estratégico del Ministerio de la Defensa, representado por diferentes oficiales que participaron en esta misión, no solo esté acumulando varios milímetros de polvo en Cancillería, sino que en algún momento sea retomada toda esa información histórica, científica, técnica, antropológica que demuestra y que permite establecer un marco referencial para poder hacer este proceso de recuperación de esa isla. No podemos continuar perdiendo el patrimonio que nos corresponde a los salvadoreños con tanta facilidad y que llegue gobierno, se vaya otro gobierno y no exista ninguna acción de carácter estratégica. Coronel, Xiomara Castro, primera mujer en la historia de 200 años de República de Honduras, asciende al poder. ¿Cuáles sus primeras valoraciones, a pesar de que está todavía con esta situación positiva de COVID-19? Ella ha seguido girando instrucciones, muy activa en sus primeras semanas de gobierno y ya con algunas noticias que realmente nos hacen pensar que el socialismo del siglo XXI es un programa que está vigente al menos en el panorama geopolítico estratégico de la presidenta. Bueno, en Honduras ha ganado por primera vez en la historia una mujer. Ella representa y encarna los ideales que en algún momento pudo haber tenido el presidente Zelaya y su adhesión a todo lo que es el socialismo del siglo XXI, en tanto que le declara fidelidad a los postulados de Hugo Chávez. Creo de que Honduras va a enfrentar una crisis política marcada por la desintegración del pacto que le permite llegar al poder a la presidenta Xiomara de Zelaya, en el sentido que tanto las ambiciones políticas, tanto de Salvador Narrala como de Zelaya, como de la presidenta, y la configuración en el orden político hondureño no le va a poder permitir a ella poder gobernar con tranquilidad ni alcanzar los objetivos que tenga establecidos. Sin embargo, sí es necesario hacer ver que, como tú lo mencionas, esa corriente ideológica del socialismo del siglo XXI, que continúa vigente, sigue todavía cercenando la mente de algunas personas en Centroamérica. No obstante, sabemos cómo hemos visto la destrucción de un país rico y grandemente bello como es Venezuela, que pasó de ser una economía mundial muy grande y de tener las reservas más grandes de petróleo a nivel mundial, a convertirse bajo el socialismo del siglo XXI en un país pobre, atrasado, decadente, y que prácticamente retrocedió todo lo que Venezuela había ganado, no solamente en democracia, sino también en desarrollo humano. Esto es muy importante porque también hay voces acá en nuestro país, en El Salvador, que siguen con esas ideas trasnochadas del socialismo del siglo XXI, no obstante sabiendo que han sido ideas obsoletas, fracasadas y que nunca han conducido al desarrollo humano de ningún pueblo en ninguna parte del mundo. ¿Cuál es su valoración en cuanto a la figura, el rol del expresidente Mel Zelaya? ¿Está gobernando? ¿Está cogobernando? ¿A dónde queda la figura de él en relación a la situación de la señora presidenta? Bueno, el rol que va a jugar Mel Zelaya en Nicaragua va a ser un rol que le va a permitir cogobernar. Muchos de los diputados de la Asamblea Legislativa responden precisamente a Zelaya, otros responden a Salvador Narrala y otra línea al partido de la Presidenta de la República. Sin embargo, las primeras señales que nos pueden evidenciar cómo anda la situación en Honduras es el enfrentamiento a golpes que se tuvo en el Congreso. Eso, ¿por qué? Por la pugna del poder político de quien controla el Congreso Nacional de Honduras, y dado que, no obstante, las dos fuerzas políticas preponderantes que ganaron la elección en Honduras son las que están enfrentadas y no precisamente el partido opositor.
Si bien es cierto, el partido opositor juega un papel también y un rol determinante en conspirar para alentar esta división, también es importante señalar y decir de que, como lo vemos hasta el momento, indica un panorama muy gris para la situación política de Honduras, vamos a estar atentos a ver qué sucede. En relación también, en las últimas horas se ha conocido la incorporación ya del expresidente Juan Orlando Hernández a la lista Angels. Esto tiene otra serie de implicaciones de alcance y hace presumir que en poco tiempo el expresidente hondureño puede tener algún tipo de proceso jurídico o acusaciones a nivel de los Estados Unidos. ¿Cómo queda la relación del crimen organizado con el Estado de la República de Honduras? ¿Qué papel jugará el gobierno de Xiomara Castro en esa situación que se generó en los gobiernos anteriores de Juan Orlando Hernández? Bueno, yo creo de que es bien importante señalar de que Estados Unidos ha dado seguimiento a las acciones que el narcotráfico internacional, el crimen organizado nacional en Honduras ha desarrollado y de qué forma esto involucró no solo a la familia del presidente de la República, sino a destacados empresarios y a sectores militares en Honduras. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya sabemos de que Estados Unidos mandó a la cárcel al hermano del presidente de Honduras y que el hecho de que ahora Juan Orlando Hernández forme parte de la lista Engels viene a corroborar que las personas que están en la lista Engels es porque merecen estarlo, tal como lo señaló la ex encargada de negocios de El Salvador, de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Elizabeth Maness. Coronel José Antonio Castillo, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, por venir a ilustrarnos, a compartir todos sus conocimientos y sin duda le brinda a los televidentes y cibernautas una gran oportunidad para formarse su propia opinión de estos temas que tienen gran interés para la seguridad nacional de la República de El Salvador. No, gracias a ti, Ricardo, que nos permites la oportunidad de poder llegar a los televidentes, quienes han podido escuchar esta noche esta entrevista, y cada quien va a poder sacar sus conclusiones desde su arista personal y muy particular. Gracias. Le agradezco, coronel, y seguiremos requiriendo de sus servicios, de su opinión, cuando la situación lo amerite. Amigos televidentes, esperamos que con este tipo de conocimiento usted pueda ampliar su panorama de visión, que pueda estar mejor informado, que lea, que investigue, que certifique, que valide las opiniones que también nuestros panelistas le proporcionan para que usted sea un ciudadano informado. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.